Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en este taller con Cecilia Dudevich y yo vamos a ver esta temática que está vinculada con familia en general y con divorcio en particular, con el proceso de divorcio. Este, Así que como lo hemos hecho en algunos otros talleres respecto a otras temáticas, eh, y, y teniendo en cuenta este formato o esta modalidad, digamos, permite que puedan tener accesos distintos de distintos lugares y de distintos, no solamente dentro de la zona, sino también personas que, como en otros talleres, han asistido de distintas provincias, ¿no? Eh, la modalidad del taller, como ustedes saben, y teniendo en cuenta la experiencia de otros temas que hemos dado, abordaremos distintos aspectos respecto de la temática del taller y después abriremos a preguntas eh, para ordenar un poco desde el punto de vista metodológico el desarrollo, dado que el número o la cantidad de gente hace que, bueno, obviamente si las preguntas son durante la exposición, se hace un poco desorganizado metodológicamente. No obstante eso, como siempre decimos, algunas preguntas que quieran poner previamente por el chat, a veces mientras vamos hablando uno puede ir leyendo y viendo y haciendo referencia eventualmente a ciertas preguntas que tengan que ver con el aspecto que estamos desarrollando, ¿no? Bueno, previamente, antes de darle la palabra a Cecilia para empezar ya formalmente, les recuerdo también que en el Instagram mío es nestor.e.solari y que ahí subimos distintos tipos de actividades como estas de graduados y otras, sobre todo de la facultad, y otras jornadas, charlas, etcétera. Y en particular un evento que hacemos todos los años, que se hará este año, el 30 de junio, en forma presencial en la UBA, que es el Foro Internacional de Familia y Sucesiones. Durante todo el día, eh, y que se va a tratar temas que tienen que ver con familia y sucesiones, eh, y que no requiere inscripción previa, sino que en ese momento se acreditan para el respectivo certificado y este, consideramos oportuna decir esto en virtud de que, bueno, todos los que están acá en esta temática, directa o indirectamente, están interesados en la temática de familia y sucesiones, ¿no? Así que este, los invitamos en ese sentido para que si puedan concurrir, es el viernes 30 de junio de este año en distintos salones de la UBA, en este caso en el aula magna, en Salón Azul y en el Salón Verde, ¿no? Bueno, si te parece, Cecilia, vamos empezando. Bárbaro. Ahí estaban preguntando algunos datos, igualmente después también a medida que tengamos un ratito se los paso en el chat, pero les Sí. pasé, preguntaban por el canal de YouTube del doctor, también está el de graduados de la UBA, pero preguntaban por el tuyo, el de la cátedra nuestra. Ahí se Ujú. los pasé. Y el Instagram, recuerden que tienen el Instagram que también preguntaban, es Néstor E. Solari y @centro graduados. Esos serían los Instagram de interés, diríamos. Bien, bueno, en el taller del día de hoy vamos a abordar algunas cuestiones sobre el convenio regulador, ¿no? Decimos unas cuestiones que son quizás aspectos que consideramos que pueden ser de interés en la práctica profesional diaria, en lo referente al convenio regulador, a su contenido, si este contenido hasta qué punto es totalmente obligatorio, digo, en cuanto a la admisibilidad, vamos a ver algunas cuestiones. Si
a manera de introducción, ahí en el Power les menciono las causales de disolución del matrimonio, del 435, que justamente una de las causales del matrimonio es el divorcio declarado judicialmente. Y para llegar a tener una sentencia de divorcio, justamente la formalidad que plantea nuestro Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015 es con la presentación de un convenio regulador, que en realidad cuando hablamos, acá podemos hacer una diferencia, ¿no, Néstor?, entre hablar de convenio cuando se presentan ambos o propuesta reguladora cuando es uno solo. Pero cuando hablamos del convenio regulador no estamos refiriendo a cualquiera de ellas, si se refiere a la propuesta o al convenio en sí, ¿no? Porque acá justamente una de las posibilidades del divorcio, del proceso de divorcio, es que las partes se presenten unilateralmente, es decir, yo decido divorciarme, con lo cual presento una propuesta reguladora y le tendré que dar traslado a la otra parte, que puede presentarse como no. Digo, también acá vamos a ver algunas cuestiones de qué pasa cuando el demandado no se presenta, porque de ahí también surgen algunos interrogantes y traje alguna jurisprudencia para que veamos un poco cuál es la naturaleza del convenio o la propuesta que se presenta. Y la otra opción es de forma conjunta, es decir, de modo bilateral, en donde ambas partes pueden presentar este convenio regulador, que es la forma bilateral, entonces y no va a haber traslado porque se presentan lógicamente ambas partes. Pero Sí, antes de ahí pasar a esto, sí, sí, sí. una aclaración ahí si bien la ley no lo dice expresamente, está aceptado, también como aclaración de esto que vamos a ir viendo, que en el convenio regulador, y aunque sea por presentación conjunta, si bien la hipótesis común es que acuerden sobre todo y cada uno de los temas, cuando hay presentación conjunta, está aceptado también de que aún presentándose en forma conjunta, digo procesalmente para pedir el divorcio, en ese convenio regulador puedan tener propuestas distintas. O sea, no solamente la propuesta unilateral, que sería cuando uno inicia uno de los cónyuges el divorcio, que ahí sería una propuesta, sino también en la hipótesis de que ellos, cuando se presentan conjuntamente a pedir el divorcio, podrían no coincidir la, con los objetos, las cuestiones que están en debate en relación a los efectos del divorcio, y presentar un convenio regulador donde, digamos, cada uno tenga una propuesta distinta, ¿no? Era esa aclaración nada más. Sí. Bárbaro. Después, con respecto a la legitimación para pedir el divorcio, surge el artículo 437, en que, bueno, que tiene que ver con esto, es que en realidad lo pueden pedir cualquiera de los cónyuges o ambos cónyuges en conjunto. Esto no hay una limitación. Ahora, lo que sí es necesariamente la vía judicial, digo, ¿no? A veces ya ahora pasó el tiempo, pero cercano al 2015 se escuchaba mucho esto de el divorcio administrativo o que había un gran cambio en el proceso de divorcio y que ahora es todo mucho más rápido. La vía es judicial, el divorcio sigue siendo judicial como lo era en el Código de Vélez. Lo que se modifica es que justamente hay que presentar este convenio regulador con todas las cuestiones que vamos a ver cuál es el artículo que menciona cuáles son ese contenido obligatorio mínimo para presentar, con lo cual no hay ningún divorcio ni express ni administrativo como escuchamos. ¿Cuál puede ser la cuestión? Que bueno, que si yo presento mi propuesta reguladora, le doy traslado a la otra parte, acá les pongo un gráfico que preguntaban si el material iba a estar disponible, si vamos a estar enviando graduados, así que no se preocupen, tampoco se preocupen por tomar nota de lo que vamos viendo en el Power, porque va a estar a disposición, no, eso no hay problema.
Ahora, este proceso entonces de divorcio, que puede ser iniciado por una persona o por los dos conjuntamente, si lo inicia una sola, presenta la propuesta reguladora, le da traslado a la otra parte tiene 10 días para contestar esa propuesta reguladora, que puede coincidir o no, es decir, yo puedo contestar allanándome a lo peticionado, o puedo manifestarme de estar de acuerdo sobre ciertas cuestiones y otras no, o ser una propuesta totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Acá, ante esta circunstancia, se tiene que fijar una audiencia para tratar de conciliar aquellas cuestiones en las cuales no están de acuerdo. Si en esa audiencia da resultado, se homologará con lo que se haya dado de acuerdo. Ahora, si en esa audiencia no hay posibilidades de acercar a las partes, este no acuerdo no va a trabar la sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio va a salir y quedará supeditado que las partes inicien los incidentes pertinentes con respecto a las cuestiones en las cuales no estuvieron de acuerdo. Esa es quizás la diferencia, o qué lo podemos diferenciar, pero en realidad antes uno presentaba el divorcio, presentaba la inconstitucionalidad del artículo 214, inciso segundo, y iba para adelante. Digo, tampoco es que hubo un cambio en lo que es procesalmente el divorcio, digo, pensando en esto que a veces se escucha y que la gente habla del divorcio express, sino que tiene que ver con esto, que bueno, cuando no hay acuerdo no se puede trabar lo que es la sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio en sí va a salir. También aclaro, esto es un poco en realidad nada más de la práctica cotidiana, que con respecto a esta audiencia, no todos los juzgados la fijan con anterioridad a la sentencia. Algunos juzgados lo que hacen es, yo presento la propuesta reguladora, le doy traslado a la otra parte contesta con una propuesta totalmente diferente, entra a despacho, sale la sentencia de divorcio y en la sentencia de divorcio se menciona que sobre las cuestiones que no se acordaron tendrán que las partes recurrir a los incidentes pertinentes y arreglarlo en las audiencias previas, en las instancias obligatorias. Digo, esto lo aclaro porque también lo vemos, digo, pero no, ese procedimiento no es el que marca el código. Pero lo aclaro porque nos podemos encontrar con esa forma en algunos juzgados. No sé si Néstor querés agregar algo más. Sí, porque en el régimen actual lo que queda claro quizás y que hay que puntualizarlo es que obviamente al tener ahora nosotros un sistema de divorcio sin causa o incausado, lo que cambió sustancialmente es pasar de un divorcio con causa, como era antes, a un incausado. En el régimen Claro, exacto. anterior, el juez tenía en el juicio de divorcio la facultad de rechazar el divorcio. Claro, O de exactamente. En ese hacerlo, punto fue el cambio, eso sí, duda. por supuesto, Claro. ¿no? No En hablando el, procesalmente del divorcio, como escuchamos, express o claro, sí, administrativo. sí, sí, sí. Por eso, porque en realidad el cambio es eso, de que ahora el juez sí o sí va a tener que dictar el divorcio. No hay posibilidades que el juez me rechace el divorcio, porque el divorcio es sin causa. Lo que está en juego Exacto. acá, lo que está en juego acá es que, y eso quizás sea lo cuestionable, es que la ley, para otorgarme el divorcio que me va a dar el juez, me obliga, de acuerdo al 438, me obliga a presentar este convenio regulador o propuesta que tiene que ver, en todo esto que estamos viendo, que vamos a ver, con los efectos del divorcio. Y entonces ahí está, en esto que decía Cecilia, de las variantes que se dan desde el punto de vista de la práctica en cuanto a cuándo sale la sentencia de divorcio, si es antes de la audiencia, en la audiencia o después, eso varía en cada juzgado, porque lo que el 438 dice es que el desacuerdo de estos convenios, el convenio regulador o propuesta en su caso, en ningún caso puede generar, digamos, de que el juez rechace el divorcio.
Eso está claro. Ahora, el momento procesal, en el sentido de cuándo dicta el divorcio, ahí hay todo un sistema, digamos, de variantes de acuerdo a los juzgados, porque algunos lo decretan como primer proveído, otros como último, y eso es lo que es subjetivo, digamos, de cada juez. Y varía sustancialmente de acuerdo a cada juzgado, porque lo que sí o sí va a dictar es el divorcio, ¿no? Y lo que se va a debatir en todo caso, entre comillas, en ese juicio de divorcio, no son las causas, que ya no hay más, sino los efectos, que está vinculado con esto de la, según el caso, la propuesta o el convenio regulador, ¿no? Exactamente. Fíjense que el artículo 438, que es el artículo que establece los requisitos y el procedimiento, que es lo que estamos mencionando, dice: toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Entonces, esto como primer aclaratoria. Cuando nosotros presentamos, iniciamos el divorcio, tenemos que presentar esta propuesta en donde tenemos que mencionar justamente la propuesta de la parte sobre las diferentes cuestiones, es decir, que ahora también vamos a ver el contenido, pero de manera general, sobre la atribución de la vivienda familiar, la división de los bienes, todo lo atinente a la responsabilidad parental, son las cuestiones que ahora vamos a ir viendo, compensación económica, digo, Esto que que tienen que decías formar parte de esta propuesta. esto que decía que dice el 438 al final del primer párrafo es importante cuando dice esto de la propuesta o del convenio regulador, porque si no se presenta, dice, no se dará trámite al divorcio, con lo cual procesalmente sería lo que se llama procesal, condiciones de admisibilidad de la demanda. Por Claro, lo tanto, si no exactamente. está esto, se rechaza el divorcio. No el divorcio en sí, sino en realidad Claro, pero no va a la prosperar el tramitación del divorcio. pedido. Exacto, sí. Claro. Entonces, eso es importante, presentar esta propuesta para justamente poder darle curso a la petición de divorcio. Después, fíjense que dice: si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan. El juez puede ordenar de oficio o a petición de parte que se incorporen otros que estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. Entonces, fíjense que de lo que se interpreta del artículo 438, habla de un deber del juez para fijar esta audiencia. Justamente se entiende antes de la sentencia. Pero bueno, yo lo aclaraba porque nos vamos a encontrar más que nada en bastantes juzgados de la provincia de Buenos Aires, en donde no fijan esta audiencia ante juez, sino que en la sentencia lo que aclaran es que en las cuestiones que no hay acuerdos deberán ser tratadas en la etapa previa entre consejero o consejera de familia. Esta es una de las formas en que se implementa, diríamos, el artículo 438. En lo que es práctico, Sí, ahora si me preguntan la interpretación del artículo, yo entiendo otra, ¿no? claro. Esa aclaración me parece importante resaltar porque cuando recién salió el código, o mejor dicho ya antes, cuando era propuesta, hay un artículo que recuerdo que antes, cuando era en realidad todavía proyecto, hay un artículo en la ley que escribimos que decíamos que el verbo, tal cual está ahora también, y quedó que el verbo deberá, es decir, cuando dicen los cónyuges, deberán presentar, o sea, es obligatorio,
en Exacto. realidad complejiza el procedimiento porque pone en el proceso de divorcio o confunde el proceso de divorcio con los efectos. En realidad, la propuesta o el convenio, mejor dicho, debió haber sido como era el viejo sistema nuestro del 236, cuando decían los cónyuges, ¿te recuerdan? En el viejo sistema decía, cuando era la presentación conjunta, los cónyuges podrán. El verbo es importante porque una cosa es que es una facultad y la otra una obligación. En el régimen actual, en esto que vos decías, Cecilia, la ley dice deberán, es una obligación. Y en realidad eso traba el procedimiento. Y esto que vos decís es una forma como ya la jurisprudencia, para salir de esto, sin declarar la inconstitucionalidad y hacer de cuenta que es como si no dice el verbo deberán, la práctica va acompañando esto que decíamos de que el sentido de la obligación, mejor dicho, del verbo, deberán, hace que no tenga fundamento para que el orden público, es decir, el Estado, me obligue a mí, me obligue a traer al proceso de divorcio, cuyo objeto de la litis es otra cosa, porque los cónyuges lo que quieren es divorciarse. Lo que están pidiendo es divorciarse, ya sea uno o los dos. Y si el divorcio es sin causa, entonces el Estado los tiene que divorciar. No puede condicionar ese acceso a la justicia o la viabilidad, en este caso, del proceso, obligando, como los obliga, a traer al proceso de divorcio una propuesta o un convenio regulador. Y entonces, si las partes no presentan un acuerdo voluntariamente, es porque no hay acuerdo. Olvidémonos del derecho, vamos al sentido común. Si dos personas se presentan a pedir el divorcio y tienen cuestiones sobre alimento, atribución de la vivienda, división de los bienes, cuidado personal, etc., y en el juicio de divorcio no presentan acuerdos sobre estas cuestiones, es porque no hay acuerdo, hay desacuerdo. Justamente en el proceso de divorcio, el sentido de presentar estos acuerdos es, ya que estamos en el proceso de divorcio, para no hacer los incidentes que corresponden, como hay acuerdo, lo acompañamos en este proceso y el juez homologa. Por una cuestión de economía procesal, lógicamente, en ese contexto está dado el sentido y el fundamento de lo que debieran ser los convenios. Ahora, otra cosa es que el Estado me obligue como me obliga. Yo creo que desde ese punto de vista el verbo deberá es inconstitucional, pero bueno, esto que decís de algunos tribunales de la provincia de Buenos Aires es una forma, digamos, elegante de esto que estamos diciendo, en lugar de declarar la inconstitucionalidad, decir, bueno, vayan por la vía que corresponde. Claro, claro, sin citar la audiencia. La audiencia, Hacen claro. omisión directamente, porque tampoco declaran inconstitucionalidad, sino que con respecto a la audiencia, no la propuesta, porque ahí preguntaban. Claro. La audiencia, no la propuesta. Porque como vos La decís, propuesta es un Cecilia, requisito de admisibilidad de demanda. O sea, claro, si no prospera la petición, es como si yo en una demanda de daños no pongo los elementos necesarios que estén en la demanda. El objeto, la pretensión, digo, me va a haber un defecto de forma. Entonces no va a prosperar. claro, porque como vos decías recién, de acuerdo al 438, para que quede claro, en el proceso de divorcio, este que inician las partes que acompañan un convenio, ahí la ley dice que el juez debe convocar a una audiencia. Exacto. Y ahí está el problema. Exacto. Y con respecto al contenido que está en el 439, que en realidad es una enumeración no taxativa en el sentido de que se pueden incorporar otras cuestiones, pero se entiende
que es un contenido mínimo, porque por eso habla de cuál es el contenido que tiene que tener esta propuesta reguladora, es, como les decía hoy, la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges y el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria. Es decir, hay que armar una propuesta de qué queremos hacer con respecto a cada una de estas cuestiones. Es decir, si vamos a, incluso hasta no queriendo, es decir, no quiero la atribución de la vivienda. Bueno, menciono que no deseo solicitar la atribución de la vivienda. ¿Se entiende? Hasta que hay que hacer una manifestación de no propuesta en alguna forma y de una manera negativa para que no haya una observación y que se interprete como que se obvió alguno de los contenidos obligatorios. Esto nos pasó mucho al principio, de cuando se sancionó el código, que no veníamos acostumbrados a hacer este tipo de propuestas integrales. Pasaba mucho eso de tener las observaciones de previo, no digo, el previo manifiesta en las partes lo que van a hacer con respecto a ciertas cuestiones obligatorias mínimas, como decir si se expiden o no sobre las compensaciones económicas, es decir, si va a querer reclamar o no se va a querer reclamar. No significa que haya que hacer en ese escrito inicial toda vamos a suponer, la cuantificación de lo que queremos de compensación económica, sino de que estamos reclamando por considerar que estamos bajo un desequilibrio económico manifiesto, digo, y queremos reclamar la compensación económica. Lo mismo con la distribución de los bienes, cómo proponemos hacer esa distribución. Recuerdo que una de las cuestiones que sucedía, o lo más problemático, era con el respecto a la responsabilidad parental, cuando apenas se sancionó el código, que más de una vez las partes decían, no, pero nosotros tenemos acordado el tema de alimentos, yo no quiero reclamar una cuota alimentaria. Bueno, pero había que manifestar algo en el convenio regulador sobre esa cuota alimentaria de los niños, niñas y adolescentes, porque si no le iban a dar traslado a la asesoría de menores incapaces y no iba a prosperar la propuesta por estar omitiendo un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto hay que tenerlo presente, es decir, hasta incluso si no, por lo menos manifestar de que no se reclama cuota alimentaria en virtud de que se tiene un acuerdo extrajudicial. Esto se viene admitiendo, pero hay que expedirse en el punto. No es que no podemos no mencionar, si hay niños, niñas o adolescentes, no mencionar este rubro de cuota alimentaria o el ejercicio del cuidado. No sé si, Néstor, querés mencionar algo al respecto. Sí, eso lo que avala justamente es que el procedimiento establecido en el 438 y 439, 438 fundamentalmente, no condice con el sistema del divorcio incausado, porque como vemos es un procedimiento mucho más engorroso de lo que parece, y más allá de que inexorablemente el divorcio sale o sale, de eso se trata, las partes tienen que atravesar un camino o una vía totalmente desproporcionada con el sistema de divorcio. Porque si el divorcio en el régimen actual es o se da por la sola voluntad de uno o de ambos, con más razón, la ley tiene que instaurar un proceso de divorcio, no de los efectos, de divorcio lo más acorde y simplificado posible. Lo que hace la ley es, en el proceso de divorcio, esta sentencia que va a salir sí o sí, es decir, que el juez no tiene facultades para rechazar el divorcio, eso está claro. Sin embargo, al meter los efectos, mete todo este sistema engorroso en contra de la voluntad de las partes, porque al obligarlos, tienen que hacer toda esta propuesta que vos decís. Y también esto que vos decís, que se dio a principio de la vigencia del código, a veces la propuesta respecto de los bienes, por ejemplo,
era que las partes acordarán después la partición por vía separada. Y algunos juzgados Claro, entendían cumplido el requisito. Y otros decían, no, exacto. usted me tiene que hacer una propuesta, porque la ley se tiene que hacer una propuesta. Usted quiere quedar con esta casa, con este auto, o lo que. Entonces, todo eso lo que ha generado es toda una discordancia jurisprudencial, entonces cada juzgado hace lo que quiere. Entonces el abogado, digamos, cuando tiene que presentar un divorcio, va a depender de qué juzgado le toque, porque algunos juzgados, y esto digo en la práctica lo verán muy claramente, algunos juzgados tienen una interpretación muy flexible de todo esto, entonces dice, bueno, póngame cualquier cosa más o menos, y seguimos. Y estaría cumplida la condición de admisibilidad de la demanda. En cambio, otro juzgado dice, no, la ley dice que respecto a todas estas cuestiones tiene que hacer una propuesta, y la propuesta basada en alguna doctrina dice tiene que ser seria. ¿Qué quiere decir seria? Entonces, imagínense a 100 personas, yo le digo, vamos a hacer una propuesta seria. Y bueno, ¿y qué es una propuesta seria? O sea, es toda una cosa que no tiene sentido, digamos, y es complejizar el funcionamiento tanto para los abogados, en este caso abogadas, como para fundamentalmente al cliente que tiene que presentar todas estas cuestiones, etc. Y además, fíjense que el 438, perdón, dice tiene que hacer una propuesta y que debe acompañar la documentación respectiva. Entonces, según cuál fuera la propuesta, en la atribución de la vivienda, ¿quién tiene el derecho de propiedad? Bueno, en principio tiene que acompañar, digamos, la escritura. La verdad que no tengo que buscarla. Es decir, es toda una serie de complejidades sobre algo que si las partes voluntariamente no llevaron al proceso, me parece, no tiene sentido que el Estado, en aplicación del orden público, obligue, para darle el divorcio, para hacer viable en este caso ese juicio, que me traiga todo esto. Entonces eso hace que sea, bueno, algunos juzgados, depende de dónde cada uno está, en cada provincia, hay juzgados que están saturados. Entonces, la audiencia la convocan a los 20 días, otros lo convocan a los 3 meses. El otro día me mandaban una resolución en donde en la provincia de Buenos Aires, convocaba una audiencia a los 8 meses. En el ¿Para qué? divorcio. De divorcio. ¿Para qué? O sea, antes de salir la sentencia No, no, no. o después. Iba a dictar la sentencia, pero por la propuesta que disentían, siempre por los Sí, efectos, convoca una audiencia para dentro de 8 meses. de 8 meses. ¿Qué Claro. sentido tiene? Donde los juzgados están saturados, donde las audiencias no tienen. Encima hay que fijar una audiencia para un divorcio incausado. Si las partes no pidieron, que vayan por la vía que corresponde, hacerle fácil a los cónyuges. Claro, porque también eso es el espíritu, si vemos del divorcio sin causa, me parece que ahí está el espíritu de ese divorcio. E incluso si vemos en el tercer párrafo, donde dice, en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Entonces es ilógico sostener en el tiempo una situación de irregularidad, es decir, de 8 meses que las personas sigan estando casadas, separadas, pero casadas porque no tienen la sentencia, a la espera de una audiencia para ver si pueden conciliar Claro. en lo que no están de acuerdo, y que si Y no de lo algo están que no haciendo la pidieron. propuesta, me parece que me da a entender de que puede ser algo conflictivo. Claro. Me decían algunos jueces Pensándolo, ¿no? Digo. en aplicación de este sistema, fíjense la distorsión del sistema, ¿no? Que es muy interesante en este sentido. Algunos juzgados, algunos jueces decían que ellos, cuando recién empezó la vigencia del código, justamente, y sin perjuicio de convocar la audiencia, el primer proveído era dictar la sentencia de divorcio, que correspondería, ¿no es cierto?
¿Para qué le voy a hacer perder tiempo? Dicto, porque como lo tengo que dictar sí o sí, le doy lo antes posible. Muy bien. Pero fíjense que no uno, varios juzgados cambiaron de formalidad, vamos a decir, porque ¿qué es lo que ellos advertían? Que si le daba el divorcio de entrada, no iban a la audiencia. Entonces, como práctica tribunalicia, en esos juzgados decía, no, ¿sabes lo que hacemos nosotros ahora? Le damos el divorcio en la audiencia para que venga, es como un chico. Claro. Para que venga, dice, vení, entonces te voy a dar lo que vos querés. Fíjense la distorsión de algo que la misma ley provocó toda una situación de subjetividad innecesaria, porque si hay cosas que son imprescindibles, bueno, habrá que abordarlo. Pero digo, la pregunta es, ¿para qué la ley obliga a traer a los cónyuges una propuesta sobre los efectos? Si lo que ellos están pidiendo es el divorcio. De hecho, si yo me voy a divorciar después de 10 años, fíjense lo que ves. Tenemos una vivienda que es de uno de los dos cónyuges propietarios. Tenemos 3 hijos. Adquirimos 3 departamentos gananciales, 3 autos. Es decir, todo esto que serían los efectos del divorcio, en este caso que estoy diciendo, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros vamos con mi cónyuge al juzgado a pedir el divorcio, porque nos queremos divorciar, ya sea porque uno o los dos no quiere seguir casado, no importa. Uno lo que pedimos es el divorcio. Y nosotros, ni ella, ni yo, ni ninguno de los dos cónyuges, en ninguna instancia procesal de ese proceso, plantea o trae al proceso alguna de estas cuestiones, ni tampoco hace incidente, es porque no hay conflicto. Y entonces el Estado lo que hace es decir, bueno, como no se van a pelear con el divorcio, porque les tengo que dar, traten de pelearse con los efectos. Es mucho más perverso todavía. Al contrario, si esas personas tienen hijos, tienen vivienda, tienen bienes comunes, y se presentan solamente a pedir el divorcio, quiere decir que en las otras cuestiones, hasta acá, no hay conflicto. Entonces el Estado, lejos de obligarle a traer una propuesta, tiene que alentar a eso, porque ellos han resuelto, o hasta ahí, si tienen 3 hijos, es porque no tienen problemas. Y no hay planteo de cuidado personal, no hay planteo de régimen de comunicación, no hay planteo de alimentos, es porque están cumpliendo. Y entonces le digo, no, tráigame a ver cómo va a ser usted en esta propuesta. ¿Quién va a tener cuidado personal? ¿Cómo va a ser el régimen de comunicación si lo hay? ¿Cómo le va a pasar los alimentos? Me parece un intervencionismo o un orden público que no se condice con un sistema en donde las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, si no hay conflicto y no llevaron al Estado este conflicto, de ninguna manera me parece que el Estado podría o debería, como lo hace, obligarme a traer esa propuesta. Ahora, esto que ya en sí mismo parece absurdo, vamos a compararlo con una unión convivencial, porque vamos a decir, bueno, todas estas cuestiones que son los efectos son de interés del orden público, sobre todo esto que decíamos, Cecilia, de los hijos, porque eso también he leído y escuchado que dice, bueno, pero la propuesta tiene que ver con una responsabilidad parental, en el sentido de que si los cónyuges se divorcian, tienen que traer al proceso una propuesta en virtud de la responsabilidad parental. Vamos a seguir ese razonamiento. Vamos a suponer que el Estado, en protección del interés superior del niño, como hay hijos menores, entonces si 2 personas se van a divorciar, el Estado tendría la potestad de decir, bueno, a ver, respecto de estos menores de edad, ¿ustedes cómo van a hacer ahora que se van a divorciar?
y digamos, teóricamente en el fundamento de esta protección. Muy bien. Hagamos de cuenta que esta es la lógica. Perfecto. Muy bien. Ahora dejo eso y voy. Yo, en lugar de casarme con mi pareja, nosotros decidimos formar una unión convivencial. Formamos una unión convivencial en lugar de casarnos y fuimos al registro civil a inscribir esa unión convivencial. Es decir, estamos en unión convivencial registrada, ¿no es cierto? Que es una de las dos formas de unión convivencial. Nosotros fuimos al registro civil, en lugar de casarnos, nos inscribimos, nos registramos en una unión convivencial. Entonces el Estado me da el acta, el certificado, etcétera, de esa registración, que es la prueba de la unión convivencial. Bueno, nosotros en unión convivencial, a los 15 años, decimos, nos vamos a separar. Ya sea, como dijimos antes, con el divorcio, en forma unilateral o como un acuerdo, decimos, no va más esta relación de pareja. Bueno, en esos 15 años, nosotros tenemos ahí la sede del hogar, en uno de, ya sea el departamento o la casa de uno u otro. Tenemos 3 hijos, igual que con el divorcio. Compramos bienes, incluso hasta en condominio, en virtud de que no hay régimen de bienes, pero en la unión convivencial, pero compramos condominio. Tenemos estos 3 hijos, etc. Y nosotros decimos, a nivel de pareja, esta relación no va más. Muy bien, a los 15 años, vamos al registro civil y extinguimos la unión convivencial. El Estado, en el registro civil, me pide un plan de parentalidad, me pide efectos respecto de los hijos. Hay 3 hijos, igual que allá. Entonces, fíjense que si el argumento del Estado es la responsabilidad parental, discrimina entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Porque ese plan de parentalidad me pide cuando yo me voy a divorciar, o sea, de hijos matrimoniales. Y entonces me dice, yo lo voy a proteger a estos menores de edad. Sí, matrimonial. Muy bien. Si el objetivo, como decíamos, es proteger al niño o niña adolescente, a los menores de edad, en virtud de la separación de esa pareja, de la misma manera el Estado, el registro civil en este caso, cuando extingo la unión convivencial, debiera exigirme quién tiene el cuidado personal, cómo es el régimen de comunicación y cómo es los alimentos. Y no es así. Claramente, porque lo que nosotros vamos al registro civil, como cuando vamos al juicio de divorcio, es a acreditar el cese de la relación de pareja. Y usted tiene 3 hijos. ¿Y qué le importa a usted si tengo 3, 4 o 5? Y si tengo un problema con esos hijos, iré a la justicia. Porque si los miembros de la pareja se separan y no van a la justicia respecto a estas cuestiones, porque no hay conflicto. Y ahí está una discriminación, por eso decía, porque a nadie se le ocurre en el registro civil ni en doctrina decir, bueno, no, las uniones convivenciales registradas tienen que hacer un plan de parentalidad por los hijos, porque ¿a quién estamos protegiendo acá? A los niños. Muy bien. Entonces, ¿por qué proteger a los niños, hijos de personas casadas, con ese argumento que me traigan para la responsabilidad parental? ¿Y por qué acá no? O de la misma forma, yo voy a reconocer un hijo extramatrimonial a los 5 años al registro civil. ¿Qué más irresponsable que me acordé que tenía un hijo y me voy a los 5 años al registro civil a reconocerlo? El Estado me pide un plan de parentalidad, me dice con quién va a vivir, cómo le voy a dar alimento. A ese es el primero que le tendría que pedir si yo voy a un régimen axiológico, porque digo, mira, durante 5 años se olvidó que tenía un hijo. Y sin embargo, a nadie se le ocurre, de orden público, decirle, bueno, dígame con quién va a vivir ese hijo, qué día lo va a visitar, cómo le va a pasar alimento. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el mismo argumento, si es que lo sostenemos, cae por su propio peso, porque implica discriminar a los... Es decir, lo que quiero decir, en los únicos
casos del derecho positivo en la cual los padres, los progenitores, tienen que presentar obligatoriamente en contra de su voluntad todo lo que tiene que ver con un plan de parentalidad, digamos, tiene que ver con periodo regular, es cuando ellos se divorcian. Para que los divorcie, volvemos a lo que estamos diciendo, le dice el Estado, tráigame una propuesta sobre los efectos respecto de esos hijos. Y en todos los otros casos, no, en todos los otros casos, hagan como ustedes quieren. ¿Se dan cuenta que hasta ahí queda una discriminación evidente? Sí, totalmente. Y también lo que hay que pensar, ¿no? Es que en el momento en que una persona o las personas deciden divorciarse, quizás lo que necesitan en ese momento y quieren es el divorcio, y además que la posibilidad del reclamo de las demás cuestiones siempre está. Entonces, si las personas quieren acordar o reclamar el tema de alimentos, el tema del cuidado, los bienes, la posibilidad siempre está. Me parece que quizás ahí estuvo equivocado, por decirlo de alguna manera, o es una opción, es la elección que hicieron los codificadores, pero digo, me parece que ahí está el tema, ¿no? Es decir, ¿por qué complejizar algo que se podía hacer más sencillo sin dejar en desprotección? Porque la posibilidad del reclamo y las medidas cautelares y provisionales que tenemos, o sea, está la posibilidad si uno quiere hacer el reclamo. Me parece que quizás hubiese sido más correcto dejar la posibilidad de un divorcio más sencillo en lo que es solamente divorcio. El divorcio como divorcio, un divorcio sin causa, como lo es, pero divorcio, puramente divorcio, no, divorcio y efectos. Porque independientemente de efectos está el divorcio, que es el estado civil, es decir, estoy divorciado, y creo que la posibilidad ante la necesidad, y siempre se entiende que cuando uno se va a divorciar está siendo asesorado. Entonces, si yo voy, me quiero divorciar y le digo a mi abogada, me quiero divorciar, y le cuento todo lo que necesito, la abogada me dice, bueno, te voy a divorciar, pero además, bueno, vamos a pedir el cuidado, los alimentos. Digo, me parece que ahí está esto que mencionaste también, Néstor, la complejización de un proceso que podrían haberlo hecho más sencillo en ese punto, Pero vos fíjate sin que perjuicio. también va contrario al régimen internacional de tratar de buscar la resolución pacífica de los conflictos, e incluso la desjudicialización en las cuestiones de familia. Claro. Si aplicamos esa lógica de la cual todos estamos de acuerdo, fíjate que puede pasar, y de hecho pasa en muchas circunstancias, donde vamos a suponer que dos cónyuges se divorcian y tienen una buena relación, tienen 3 hijos y tienen una buena relación. O sea, se divorciaron, en muchos casos, de que incluso mantienen vínculo de contacto, de comunicación entre las partes, digo, más allá de los hijos. Y uno de ellos asume, por ejemplo, pagar un monto de cuota más allá de lo que tiene que pagar, porque justamente hay una buena relación. Entonces, bueno, yo de hecho estoy pagando 500, y me fui al abogado y me dijo, tendría que pagar 300, pero le pago 500 porque yo me hago cargo de esto, lo otro. Perfecto. Pedimos el divorcio. Ahí no hay ningún problema, porque no hay acreditación de lo que yo estoy pagando. Entonces, las partes están conformes. Dicen, bueno, me está pagando 500, tiene que ser 300, perfecto. Entonces, bueno, vamos a regularizar el divorcio ahora. Y entonces nos vamos al abogado, mi cónyuge y yo, y tanto a mi cónyuge como a mí, el abogado nos va a decir, bueno, tenemos que hacer una propuesta sobre los alimentos. Dice, usted está pagando, sí, estoy pagando 500. Y entonces el abogado, ¿qué le dice? Vamos a poner 300, porque lo que corresponde es 300. Entonces yo le digo a mi cónyuge, mira, yo te voy a dar 500, pero vamos a poner 300. O no vamos a poner este rubro. No, no, me dice ella. Hay que ponerlo. Ahí nació un problema donde no había. O respecto de los bienes, tenemos 3 departamentos. Y no queremos hacer la partición porque no sabemos todavía o discutimos respecto a si uno va a quedar con una cosa o con otra. Y entonces, ¿para qué el Estado? Para darme el divorcio, ¿para qué el Estado me pide obligatoriamente que le haga una propuesta respecto a los bienes?
Porque donde yo pida lo que tenga que pedir y mi cónyuge pida lo que me tenga que pedir, a lo mejor ahí nace un conflicto. Procesalmente, porque estamos obligados a hacer una propuesta. Entonces, me parece que aún viéndolo desde esa óptica, el mismo Estado, en lugar de activar o de generar un mecanismo hacia la desjudicialización y a la resolución pacífica de los conflictos, lo que hace a través de todo este mecanismo es formalmente, en muchos casos, generar un problema o un conflicto a donde no había. Bien. Después, otra cuestión que traía a colación, justamente en relación a estas propuestas, y les traigo un fallo para ver algunas cuestiones, es también se nos plantea el interrogante, vamos a suponer en que yo presento la propuesta reguladora, notifico, doy el traslado correspondiente, está notificado, pero pasa el plazo y no se presenta, ¿no? Se cumplió el plazo, estando notificado, se cumplió el plazo, entonces va a salir la sentencia de divorcio. Porque no se puede, una vez, el divorcio puede ser unilateral o bilateral y hay que darle curso. Si está notificado, ya está. Ahora, si está notificado y yo hice mi propuesta y la otra parte hubo silencio, lo podemos interpretar, algunos lo interpretan como una rebeldía, otros que no, porque en realidad se habla de un proceso especial. No se presentó. Ahora, esta sentencia va a ser sobre el divorcio o como la otra parte no se presentó, me van a dar la razón y va a salir la sentencia con todo lo que yo pedí. Digo, esto es algo que se nos puede plantear y que de hecho ocurre en la jurisprudencia y tenemos alguna jurisprudencia en la que se expidieron sobre esta cuestión. Porque decir, bueno, pero si no dijo nada, si la otra parte no se presentó y no está notificada, bueno, entonces va a salir la sentencia con lo que yo quiero o solamente sobre el divorcio. En realidad se entiende que es sobre el divorcio porque se lo entiende como una no propuesta del otro lado y tiene que haber un derecho de defensa en todas esas cuestiones. No va a salir la sentencia con todo lo que pedimos aún estando notificado. Esto lo viene diciendo la jurisprudencia. Vamos a ver algunos ejemplos, a ver qué dijeron. Sí. Que vos fíjate que esos ejemplos que vamos a ver otra vez es autogenerado por el sistema. Porque justamente en razón de esto, vamos a ver cómo hay jurisprudencia que dice una cosa y otra que dice otra cosa. Y todo este disenso está hecho por el nudo inicial del procedimiento, por la obligatoriedad de presentar esta propuesta. Miren todos los problemas que genera. Porque si esto fuera una cuestión meramente teórica y que no tiene impacto en la práctica, pero esto tiene un impacto en el proceso de divorcio, esto del convenio de la propuesta, que modifica sustancialmente todos los aspectos que uno puede imaginar, que están justamente inventados por el sistema, sin ninguna razón o sentido. Sí. Sí, en estos ejemplos que ahí, bueno, en parte en el chat voy leyendo algunas cuestiones, después las vamos a responder, pero aprovecho algunas palabras y dice, bueno, depende mucho del juzgado donde cae. Bueno, y claro, porque en realidad no es claro. O en realidad hay que pensar cuál es la naturaleza de esa propuesta reguladora, porque estamos hablando de una propuesta reguladora, entonces son propuestas, digo, hay que pensar en esa, cuál es la naturaleza jurídica de esa propuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, de la Sala 2, es del 2019, en este caso, lo que se dijo en este caso en particular, es que la función del juez en el nuevo proceso de divorcio se ha readecuado, es decir, es un rol distinto al que tiene el juez, dice la Cámara de La Plata. No tiene que valorar las causas que llevaron a las partes, esto es lo que hablábamos hoy, de que en realidad pasamos de un divorcio con causa a un divorcio sin causa, no se van a evaluar las causas, sino que lo que dice la Cámara es que el rol del juez
en el divorcio ha quedado circunscripto al control de legalidad del pacto, que es un poco esto que venimos mencionando, es decir, qué contenido tiene que tener este pacto. O cuando no haya acuerdo, como en el sublite, procurar una conciliación en la audiencia. Si aún así fuera imposible que las partes acuerden, su ocupación será resolver las incidencias que se planteen, como lograr acuerdos sobre bases fácticas reales por parte del magistrado. Luego acá lo que mencionan en este fallo de la Cámara es que en realidad la interpretación que hace la Cámara, pero por eso digo, estos son todas interpretaciones, sí. Lo que dice la Cámara de La Plata es que el nuevo proceso de divorcio no está técnicamente frente a un litigio, sino que la petición es una petición de divorcio, es un proceso especial distinto. Por eso yo les hablaba, atento, no entendamos la no presentación como una rebeldía, porque no se la, en muchísimos juegos no la entienden como una rebeldía, porque hablan de que es una petición de divorcio, no es un litigio, así, más allá, el litigio ¿dónde va a estar? Justamente en los efectos. Dice que contiene, bueno, como obligación compulsiva el ofrecimiento del convenio regulador, esto que venimos hablando. Por ello, en supuestos donde hay desacuerdos parciales por haber sido la propuesta rechazada en diferentes puntos, y a pesar de que esos desacuerdos estén agregados en autos fuera de término, bueno, en este caso sí hay presentación, corresponde aplicar el artículo 438, en cuanto ordena que en caso de desacuerdo, la celebración de una audiencia, y si persiste el conflicto que se ha resuelto por el procedimiento previsto por la ley local, es decir, vía incidente, se retiene que resolver el incidente. Un poco lo que preguntaban ahí en el chat, es decir, bueno, en los casos en que no hay acuerdo, vamos a suponer que se celebró la audiencia y no hay acuerdo. No podemos trabar la sentencia de divorcio, la sentencia va a salir, pero el juez ahí no se va a expedir sobre los puntos en desacuerdo. ¿Se entiende? O sea, lo que va a resolver es el divorcio, porque no es esa la vía de resolución del conflicto. Entonces, si yo dije A y el otro dijo B, vamos a suponer que acá, como en este caso, sí se hizo la audiencia, la sentencia va a salir sobre el divorcio y sobre las cuestiones en que sí hubo acuerdo. Y con respecto a los otros que preguntaban cómo sería cuando no hay acuerdo. Bueno, acá obviamente tiene que ver con el procedimiento de cada provincia, ¿no? Digo, cómo es el proceso en cada provincia. En el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, si yo tengo la sentencia de divorcio y no hubo acuerdo sobre el resto de las cuestiones, voy a presentar un incidente del cuidado personal, un incidente de la división de los bienes, un incidente de alimentos, con la vía incidental, que es la más breve, por eso es el incidente. Es un incidente del divorcio, en donde vamos a pasar por la etapa previa o en la ciudad autónoma por la mediación previa obligatoria. Sí, Néstor, perdón. Sí, de acuerdo a esto, que el 439 en la parte final dice se tramitará por la vía que corresponde de acuerdo a la ley local, como vos decís, más todavía, racionalizando el procedimiento, más absurdo todavía es esto. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Yo soy juez, las partes me presentan un pedido de divorcio, entonces hay obligatoriedad de presentar propuesta reguladora. Perfecto. Yo, juez, le dicto el divorcio, que es lo que me pidieron, estamos en el juicio de divorcio, y fijo una audiencia, conforme al 438, fijo una audiencia para ver si se ponen de acuerdo sobre estos desacuerdos respecto de los efectos del divorcio. Hacemos la audiencia. Como vos decís, los acuerdos se homologan y se dicta con el divorcio. Si ya se dictaron, se homologan esos acuerdos. Y los desacuerdos, se cierra el acta y dice, vaya por la vía que corresponde. Es decir, que el juez no tiene la facultad de resolver. Entonces, ¿para qué me obliga la ley a traer esas cuestiones a ese proceso? Para que perdamos tiempo todos. Porque si de alguna manera la última parte me dice, bueno, frente al desacuerdo, estamos en el proceso de divorcio y en la audiencia, frente al desacuerdo, si la ley le da la potestad al juez para resolver, dice, bueno, por lo menos me obligó a traer esto y vamos a resolver, que resuelva frente al disenso.
No. Se termina en el acta de la audiencia diciendo, bueno, vayan por la vía que corresponde. O sea, hasta acá todo eso fue una pérdida de tiempo. Para todo. Para las partes, para el abogado, para el juez. Claro, y con respecto a que dicen, pero ¿cuál es la vía correspondiente? Justamente es el juicio de alimentos, el juicio de cuidado, el Exacto. juicio de división de bienes. Ahí no sé si me explico cualquier cosa en la parte de preguntas. Después les habilitamos el micrófono para que hagan, hagan más clara la pregunta, pero para ir respondiendo, porque veo que hay bastantes dudas con respecto a eso. Pero se inicia como un incidente. Si el incidente, porque si le acortan los plazos, pero bueno, el incidente del divorcio vas a probar el tema alimenticio, ahora que hay que presentar la prueba como todo alimento, van a empezar en el caso de Provincia de Buenos Aires, con la etapa previa, que es la mediación dentro del juzgado, y si no la mediación previa obligatoria. A ver, y después con el tema de la mediación, también tenemos que pensar que pero no en el marco de la mediación previa obligatoria, porque digo, también podemos pensar en la mediación como una herramienta a utilizar. No hablo de la mediación previa obligatoria, digo, podemos, porque creo que una pregunta, ¿qué pasa con las mediaciones o algo así? En realidad, la mediación también es una herramienta que tenemos los letrados y las letradas para optar, aún en los casos no obligatorios, es decir, para intentar una conciliación, digo, son herramientas con las cuales también podemos llegar a pensar. El proceso en sí del cual habla el Código Civil y Comercial con respecto al divorcio es: presento las propuestas, no hay acuerdo, o la otra parte no se presenta. Mayoritariamente lo que se entiende es que como si no tanto como que no se presenta o que no hay acuerdo, hay que recurrir a en realidad la ley dice la ley más breve prevista en la ley local. En la provincia de Buenos Aires, que es donde yo litigo, se entiende que es el incidente. Ahora Raúl dice, hay juzgados que no lo toman por incidente, sino hay que hacer una nueva presentación. Claro. Claro, son las Es que problemáticas, ¿no? De la práctica, ¿no? claro, Es decir, es decir, porque no es clara la ley en realidad. O en realidad, aún siendo clara, O aún hizo siendo algo contrafáctico. Entonces los juzgados lo que hacen es tratar de salir del tema. Claro, De exacto. ver por una práctica, de hecho, como ha pasado en muchos temas, ¿no es cierto? Y que va a pasar en esto, para hacer un procedimiento más ágil en lo posible. Claro, hasta acá, lo que los jueces no hacen, que ahí uno le alertaría, es declarar la inconstitucionalidad. Como no declaran la inconstitucionalidad, todo el mundo cree que este sistema es bárbaro. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que los juzgados hacen lo que quieren, aún en contra del 439. Es decir, por un camino u otro, lo que tenemos que tener claro es que este procedimiento de divorcio incausado es contrario a lo que debe ser un proceso de divorcio incausado, que debe ser ágil e inmediato. Y si es judicial, como lo es, al menos la ley hubiera dicho, pido el divorcio, obtengo la sentencia inmediatamente. Listo, ya está. ¿Qué es lo que pedí? ¿Cuál es el objeto de la ley? El divorcio. El divorcio sin causa. Me lo tenés que dar. No. Claro. Hacemos todo esto que estamos diciendo. Y entonces acá viene la primera reflexión, además de los temas que vamos viendo, para desnaturalizar esto que decíamos desde el comienzo, que vos decías, Cecilia, de la creencia cuando entró a regir el sistema de llamaba el divorcio express. Miren de express el divorcio. Claro, acá está diciendo que le meten a la gente. Exacto, Janina Fernanda Díaz en su reflexión dice, pero es contradictorio si lo que jurisprudencialmente se envía por el incidente. Y sí, es que sí, y eso es a lo que vamos. Todos ustedes habrán escuchado muchísimas veces en jornadas,
Me acuerdo de una jornada que discutíamos sobre esto en relación, cuando entró en vigencia, pues dice, bueno, ahora como el divorcio es, hoy te casás y mañana te casás, o hoy te casás y mañana te podés divorciar, ahora por la sola voluntad te podés divorciar. Yo le decía, no, con este procedimiento, al otro día de casarme, si me quiero divorciar, me quiero divorciar. Que no es lo mismo que obtengo una sentencia de divorcio. Miren todo lo que tengo que recorrer yo en el derecho actual para divorciarme. Y después esa sentencia de divorcio te va al registro civil. Y ahí estoy divorciado. Entonces, el sistema dice, bueno, no es tan express. Lo que es express es mi voluntad, en el sentido de querer divorciar. Sí, pero después yo tengo que hacer todo este recorrido. De hecho, hay casos que en algunos juzgados el divorcio se da a los 2 meses, el otro a los 4 meses, el otro a los 6 meses, el otro a los 8 meses, el otro al año por la audiencia. Y entonces alguien de sentido común acá me podría decir, pero doctor, el divorcio no es express, no es sin causa, sí es sin causa, pero anda a buscar el divorcio, anda a hacer el trámite. Y por eso es que hay mucha gente, aún en el régimen actual, que queda en la calidad o en la condición de separado de hecho, desvirtuando también una creencia en el ámbito jurídico muy difundida, cuando dice, bueno, ahora el que no se divorcia porque no quiere, o como no hay causa, no, eso es desconocer la realidad sociológica, porque para acceder a la justicia, hacer todo este procedimiento, hay costos, hay tiempo, hay formalidades. Vayan a la provincia, al conurbano bonaerense, y díganle entonces a la gente, dice, bueno, ¿hace cuánto está separado de hecho? Hace 8 años. Hay muchos que mueren separados de hecho. ¿Y ustedes creen que esas personas no saben que hay divorcio? Sí, pero la relación causal para obtener una sentencia de divorcio implica un montón de circunstancias porque la ley establece un procedimiento que es bastante más engorroso de lo que parece. Y entonces es mentira de que uno, porque el divorcio es sin causa, dice, si no se divorcia porque no quiere. Eso me parece desconocer toda la problemática sociológica o el ABC de lo que es la realidad. Porque si no, no habría tanta gente separada de hecho. Si esto fuera así, no habría tantos matrimonios que están 6, 7 años, otros que mueren separados de hecho. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento acorde o fácil para divorciarse. Cosa que sí lo puedo hacer en la unión convivencial. En la unión convivencial, en esta misma circunstancia, estamos registrados. Yo mañana me voy al registro civil a la mañana y extinguimos la unión convivencial. Miren de fácil que es. Bien. Después otra cuestión, que bueno, ahí me di cuenta que tenía que poner notificación cuando tipié, me confundí, pero es el tema de la retroactividad, que también es algo que hay que tener en cuenta cuando uno redacta el convenio regulador, la retroactividad de la sentencia, cuando nosotros manifestamos, cuando hacemos el escrito de la propuesta reguladora, tenemos que tener en cuenta la fecha de separación de hecho. ¿Por qué? Porque, digo, por los efectos que acarrea la separación, luego con respecto a los bienes, bueno, si no hay bienes, no va a presentar mayores conflictos, pero hay que tenerlo en cuenta por el principio general que dice el artículo 480. Entonces digo, ¿vieron cuántas cosas tenemos que tener presente cuando redactamos la propuesta reguladora? No, porque nosotros en ese momento podemos no indagar, no poner nada, y va a salir, o sea, no manifestamos nada al respecto, va a salir con el principio general del artículo 480, que es momento de la extinción, la anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efectos retroactivos al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Si la separación de hecho, sin voluntad de unirse, precedió
a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del derecho, bueno, sería en el caso de fraude, ¿no? En todos los casos quedan a salvo los derechos de los terceros. Bueno, al margen de eso, digo, fíjense, otra cuestión más para resolver. ¿Lo Otro resuelve? problema, claro. Porque se resuelve antes de sacar la sentencia esta cuestión o se resuelve Claro. con posterioridad, como Bien. venimos hablando con todas las otras cuestiones. Entonces, el 480 es otro ejemplo más de cómo la ley confunde las causas con los efectos. Claro. Porque de acuerdo al 480, está claro que en la sentencia de divorcio, en el auto de la sentencia de divorcio, debe estar la extinción del régimen patrimonial y la fecha, ¿no es cierto? Ya sea por el principio general o por alguna de esas dos excepciones. Bueno, ¿cuál fue el problema? Otra vez, al principio. Cuando las partes introducen el tema de la separación de hecho, una dice, nos separamos de hecho en mayo del 2018. Y otra dice, no, nos separamos en junio del 2019. O sea, diciente. Porque si hay consenso, no hay problema. El juez dicta la sentencia y fija la fecha que las partes consensuaron. Ahora, cuando no hay acuerdo, se abrió el primer interrogante por la cual dice, ahora no puedo dictar la sentencia de divorcio, tengo que abrir a prueba para ver cuándo se separaron de hecho. Entonces, algunos juzgados al comienzo dilataban la sentencia de divorcio porque tenían que determinar cuál fue la fecha de la separación de hecho, en virtud que en el expediente uno decía una cosa y otra. Muy bien. Como eso dilataba mucho, ¿qué hizo entonces la jurisprudencia ya mayoritaria? Dice, no, vamos a hacer esto que vaya por otro lado, que vaya por la liquidación y partición. Entonces nosotros dictamos el divorcio. Perfecto, estamos todos de acuerdo. ¿Y dónde está el desacuerdo? Que algunos dicen, bueno, pero en la sentencia de divorcio hay que poner principio general. No, dicen otros. ¿Cómo el principio general? Si acá introdujeron la separación de hechos. Bueno, se le ocurrió a algunos juzgados que después lo siguieron mucho y dicen, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a dictar la sentencia de divorcio y no pongamos fecha. Que se determinará después. Con lo cual, hay sentencias de divorcio que no tienen la fecha de la extinción. ¿A qué momento me refiero? Porque se extingue el régimen patrimonial, pero no tiene fecha. Y todo eso abrió toda una jurisprudencia que uno va a poder preguntar. Hay una jurisprudencia que dice una cosa, otra. O sea, miren en pocos años de vigencia todos los líos que hizo este sistema. Innecesario. En ejemplo de esto que decís, Néstor, les traigo solamente un ejemplo de el expediente de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en donde se dice esto: se confirme la sentencia que declaró disuelta la comunidad de bienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 480 del Código Civil y Comercial de la Nación, al aclararse que si los cónyuges no se han puesto de acuerdo sobre la fecha de la separación de hecho, debe diferirse su debate en un proceso posterior. Entonces, es esto que mencionabas, Néstor, entonces es una jurisprudencia ejemplo de lo que estás mencionando. Entonces, fíjense cuántas cuestiones quedan, ¿no? Digo, para pensar en el después, porque cuántos procesos más se van a ir derivando luego de esta sentencia de divorcio que meramente era divorcio. Digo, si hubiese sido divorcio era más claro, porque bueno, el proceso de divorcio es de divorcio y después todas las otras cuestiones que se resuelvan por los procesos correspondientes. Digo, me parece que por eso digo, era más claro, me parece, si se apuntaba desde ese lugar. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que tenerlo en cuenta porque el proceso es este, en donde tenemos que incluir los efectos, en donde tenemos que manifestarnos sobre los efectos, en donde tenemos que pensar y hablar con nuestros clientes sobre la fecha de separación. De hecho, porque la tenemos que tener presente en la demanda, no después en la liquidación, la tenemos que tener presente en la petición de divorcio.
Si no la mencionamos, muchos juzgados, o sea, si ninguna de las partes Sí, menciona la esa separación, es están otra. intimando a que se denuncie también, Que están es una, intimando a que se denuncie. sí, que eso me parece un disparate, porque el 480 da la solución. El 480 dice, el efecto retroactivo es al momento de la notificación de la demanda o presentación conjunta. De manera tal que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, si no introducen la separación de hechos, el juez aplica el principio general. Claro, Porque pero si no habría un están principio intimando, general, claro, claro, si no habría un principio general, sí, el juzgado me podría decir, bueno, indíqueme cuál es la fecha de la separación de hechos. Pero hay un principio general. De claro, hecho, el disenso puede estar porque muchas veces se separaron de hechos hace 5 años y no saben el día, y algunos ni el mes. claro, ni Entonces el dicen, mes. nos separamos en mayo. No, no, vos te acordás que era en junio. Y se ponen a discutir eso. Dice, ¿qué me importa si se separaron en mayo o en junio? O sea, vos tenés que Sí, dictar sí, el sí. divorcio, que es lo que quieren las partes. Y de hecho, el código, como todos ustedes saben, las provincias, en razón del nuevo código de fondo, van dictando códigos procesales, civiles y comerciales y algunos códigos de familia separados del Código Civil y Comercial. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay desde el año pasado, creo, pues, que se presentó el anteproyecto, que nunca se trató, quedó ahí, el anteproyecto de, digamos, de Código Civil y Comercial y de familia. Creo que se llama Código Procesal de la Familia Civil y Comercial, ¿no? Acorde, digamos, con el código de fondo. La provincia de Buenos Aires. En ese anteproyecto, en esta parte justamente, establece expresamente esa práctica judicial de algunos juzgados, donde dice que en los requisitos para la presentación, la petición, demanda, como quieran llamar, dice que tiene que indicar la fecha de la separación de hechos. ¿Para qué otro requisito? Entonces yo me separé hace 7 años. Y me dice el juzgado, ¿y cuándo se separó? La verdad que no sé, yo creo que nos separamos en junio. Y el cónyuge, el otro me dice, no, en junio en realidad estábamos peleados, pero no estábamos separados definitivamente. Recién nos separamos definitivamente en diciembre. Y entonces a lo mejor tenemos en ese requisito que entrar a discutir cuándo nos separamos. Es una cosa que no tiene relación causal, digamos, con el objeto de la litis. Reitero, ¿cuál es el objeto de la litis? El divorcio. Yo estoy casado hace 7 años, pido el divorcio y me dice, ¿usted pero de qué fecha se separó de eso? ¿Sí? ¿Qué le importa? Yo vengo a pedir el divorcio. Uno o los dos. Todos los otros efectos o cuestiones lo plantearemos si tenemos que plantearlo y si queremos plantearlo oportunamente. Entonces, es una forma más de introducir un complejo de requisitos para decir, sí, yo te voy a dar el divorcio, pero tráeme esto y esto. Lo que quiero decir, esto no tiene nada que ver con un divorcio express. El divorcio express es la etiqueta que se le pone para decir, qué bien esto, qué bárbaro. Claro. En realidad, o sea, es importante determinar la separación, de hecho en algunos casos, en otros no, porque tiene que ver con las adquisiciones con posterioridad, la administración Exacto. y la disposición de los bienes. Que se discutirán los bienes. Exacto, lo aclaro Justamente. porque se han preguntado por qué era tan importante. La importancia tiene que ver con eso, pero lo que vamos es que si hay un principio general y las partes nada están diciendo y están siendo asesoradas por sus letrados y letradas, significa que quieren que se aplique el principio general, si no hay ninguna mención. Ese es el tema. Igual el 480 es como siempre vamos, el 480 habla de que si las partes nada dicen, se entiende que se aplica el principio general. Claro. Ahora, la
diferencia es que si yo digo una cosa y el otro dice otra cosa, ahí es otra situación, porque estamos trayendo la cuestión a debate. Entonces ahí es distinto. Ahora, si no la estamos trayendo a debate, probablemente no tengamos intenciones de que no se nos aplique otra cosa que el principio general. Y así complejizamos un poquito más el proceso. Digo, a ese es el problema. Ahora sí, obviamente en cada caso en particular hay que tener presente, obviamente, cuando hacemos la entrevista con nuestros asistidos o asistidas, con el tema de los bienes, de cuándo se separaron, porque tiene que ver con esto, con la administración y la disposición que se adquieren con posterioridad a esa separación, de hecho, porque se considera extinto el régimen patrimonial. Pero bueno, digo, en cada caso en particular habrá que ver. La cuestión es que con respecto al proceso, es igual que con lo que venimos viendo. Ante el desacuerdo, se va a resolver en otro proceso, junto a la liquidación y la partición. No lo va a resolver la sentencia. Entonces, si nada se resuelve, por eso vamos también a ese punto, si nada se resuelve, o sea, nos obligan a traer los efectos, pero tampoco los resuelven. Entonces, no sé, tampoco responde a ese principio, sino porque es para terminar todas las cuestiones. Claro. Y bueno, pero si al final no lo va a resolver. Eso, claro. Ese es el Es fin de la un cuestión, ¿no? Digo, como que. Claro. Claro, por eso es que los juzgados tienen todo este problema práctico. Porque se encuentran con una realidad que se aplican literalmente. La norma complejiza más, entonces van encontrando artilugios Claro. o salidas. Porque lo que estamos manifestando, lo que estamos diciéndoles con Néstor, es cómo están resolviendo mayoritariamente en los juzgados, no es como yo quisiera que se resuelva. Digo, ¿no? Es como. Claro. Porque justamente porque tampoco, yo creo que el problema fue haber introducido los efectos en lo que es la petición de divorcio. Yo veo ahí el mayor problema. Si hubiésemos escindido la cuestión, es decir, y sería todo más claro, porque si yo me presento a divorciarme y ya está. Después veo si quiero reclamar los bienes o no, si quiero reclamar la cuota o no, si tengo hijos, reclamaré si no están cumpliendo, digo, qué sé yo. Claro, ese es el punto. El contexto importante a tener en cuenta es que, a ver si se entiende lo que estamos, en este caso respecto de los hijos, que donde más se hace hincapié en que el convenio regulador sea, o el interés del Estado, vamos a decir, el orden público, sería por el caso de los hijos. Vamos a una situación práctica. En la Argentina, respecto de los menores de edad que reciben alimentos, de hecho, no lo hacen por vía judicial. Es decir, hijos matrimoniales, extramatrimoniales, de un progenitor, de dos progenitores, tres. La realidad es que en ese universo, la mayoría de los progenitores acuerdan, convienen, de hecho, y no hay juicio. Y el contexto del porcentaje minoritario el que va a juicio. Que es lo lógico cuando hay conflicto. Y los que no van a juicio no quiere decir que no estén cumpliendo. O si no están cumpliendo, en todo caso, esa persona no puede acceder a la justicia, que es otro problema. Pero acá las partes que tienen hijos acceden a la justicia porque van a pedir el divorcio y no piden alimentos. Si no piden alimentos es porque no hay problemas. Deduzco yo. Y entonces, ¿por qué el Estado me tiene que decir, dígame cuánto le va a pagar de cuota alimentaria o con quién va a quedar? ¿O cuál va a ser la forma del cuidado personal? Ahí me parece que no corresponde, porque el Estado no le está pidiendo a todos los progenitores que tienen un hijo que todos los años una declaración jurada que diga cómo hacen con el cuidado personal o cuánto le están pasando de alimentos. Sería además una cosa
insólita que a nadie se le va a ocurrir ni se le ocurrió. Y entonces acá estamos tratando, digamos, de traer al proceso algo que las partes de ninguna manera han introducido. Y agrego, si no han introducido que vinieron a divorciarse, que nos modifica la situación obviamente, y no trajeron esto, es porque por suerte solucionaron el tema. Así lo veo yo. O sea, Bien. y no porque no les haga traer, entonces van a dejar ese hijo ahí a la deriva y que va a ver dónde vive. No, me parece muy, muy ficticio esto. Si así fuera, no habría problema en hacer esto, pero me parece que es contrafáctico. O sea, aplicado todo esto a la práctica, me parece que cae todo ese razonamiento que desde la teoría puede ser elaborado o construido hasta lógicamente. Después, otra cuestión que introduce el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 440, es lo respectivo a las garantías y hasta dónde o qué cuestiones el tema de la modificación del convenio. Dice el artículo 440, eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. Igual fíjense que lo pone en una facultad del juez, dice, el juez puede exigir al obligado. Entonces el juez es el que puede, de oficio, solicitar esta petición de otorgar garantías. ¿Por qué? Porque en realidad justamente cuando hablamos del convenio de regulador, ¿por qué encontramos una norma como esta? Por lo que venimos hablando, porque como es un convenio regulador sobre los efectos del divorcio. Entonces acá se introduce esta cuestión. Y después, en la última parte, dice, el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. Bueno, esto es algo, ¿no?, que da para reflexionar, es decir, ¿en qué circunstancias se podría hacer? Si nosotros llegamos a un acuerdo, lo convenimos, está homologado por el juez y después alguna de las partes decide modificarlo. Esto obviamente queda una meramente interpretación. Acá tenemos que distinguir, me parece a mí, las cuestiones de bienes con respecto a todo lo derivado de la responsabilidad parental, que creo que en la responsabilidad parental es lógica la cuestión de modificar. ¿Por qué? Porque la situación se va a modificar sustancialmente con el paso de los años. ¿Por qué? Porque las necesidades de los hijos o las hijas van variando acorde a la edad, depende en qué año escolar están, las actividades, las necesidades alimentarias que van cambiando en cada etapa. Entonces eso va a implicar tanto lo que es cuota alimentaria como el régimen de cuidado. En este punto creo que me parece lo más lógico de que se pueda modificar. No sería ilógico no poder modificar las cuestiones derivadas de la responsabilidad. Ahora, con respecto a los bienes, me parece que acá es más muy difícil, restrictivo. Claro, sí. tendría que ser La situaciones. jurisprudencia es cuando hay un convenio y hay un acuerdo ya voluntario respecto a los bienes, ¿no? La revisión ya es mucho más difícil. Digamos como criterio jurisprudencial, ¿no? En general. Claro, exacto. Exacto, eso como algunas cuestiones a tener en cuenta. Vamos mencionando algunas cuestiones que nos parecen importantes tenerlas presentes, no cuando hablamos del convenio regulador. Otra cuestión es el patrocinio, es decir, este convenio regulador, en el caso de cuando nos presentamos conjuntamente, ¿es obligatorio que haya un patrocinio, o sea, un patrocinio para cada uno individual, o pueden presentarse ambos con un solo patrocinio? Y esto es algo que se llevó a la jurisprudencia, viene habiendo jurisprudencia al respecto.
Ahora, no hay tampoco, acá, como lo que venimos hablando, en realidad no hay una unanimidad. Hay juzgados que están admitiendo el patrocinio único y hay otros que si nos presentamos con el patrocinio único, envían a readecuar esa petición y que se presenten con cada uno con un patrocinio individual. No sé si querías mencionar algo en esto. Sí, sobre esa base, la pregunta sería, que es obvia, ¿por qué está esta discusión del patrocinio único separado? Por el convenio regulador, por los efectos. Miren, el otro Claro, problema. exactamente. Porque si la ley hubiera establecido un procedimiento de divorcio autónomo, libre, nadie discutiría el patrocinio único. Porque obviamente se quieren divorciar y no hay ninguna otra cuestión a resolver. Como el 438, perdón, en esto que venimos diciendo, obliga a las partes a traer una propuesta, un convenio regulador, ahí entonces la jurisprudencia, desde la lógica, dice, bueno, claro, el divorcio no es controvertido, es una petición, pero las partes, si traen un convenio, una propuesta, el patrocinio único no puede asesorar a los dos con intereses contrapuestos, y ahí se abre toda la cuestión. Pero el problema lo genera los efectos, que es lógico, porque yo tengo que asesorar a dos partes con intereses distintos. Vamos a suponer, viene el marido y me dice, miren, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar y estamos de acuerdo, y hacemos un convenio. Vamos a hacer un convenio con mi señora. Muy bien. Yo soy abogado del marido, y entonces va y le dice a la mujer, vamos a tener un patrocinio único, entonces más barato, más simple. Ah, qué bueno, bárbaro, cree que le hace un favor. ¿Ustedes creen que yo, si soy abogado del marido, veo la situación de hecho y la mujer, por ejemplo, está en una situación de pedirle una compensación económica? ¿Está garantizado que el abogado que lo puso el marido le va a decir a la mujer que le puede pedir una compensación económica? Y es dudoso. O sea, ¿cuál sería la objetividad ahí? Me parece que hay un interés contrapuesto. En ese sentido, a mí me parece que con el régimen actual, el patrocinio único, por el tema de los efectos, desde una cuestión ética y jurídica, no lo veo. Pero por Sí, el a mí problema de los efectos. como abogada me llega a pensar esto de decir, más allá de que en la jurisdicción en donde litigue se admite, en la jurisdicción en yo litigo se admite el patrocinio único. Pero en mi fuero interno, ¿no? Como abogada, yo lo evalúo a la cuestión. A mí me parece que en la medida de las posibilidades, si cada uno puede tener la individualidad de su patrocinio por una cuestión de responsabilidades, a mí me parece lo mejor. Pero bueno, también hay que evaluar, a lo mejor si no hay ningún conflicto de intereses, si es solamente peticionar el divorcio. Ahí, obviamente, Claro, esto como sí. decimos, ¿no? Si no habría No, efectos. yo no, acá dice Janina, dice, somos abogados, no jueces, eso es para el juez. No, como evaluando la situación como abogada, a mí sí me importa, en el sentido de Sí, pensar porque, si hay un interés contrapuesto, correrme y decir, bueno, que cada uno busque, o sea, un claro, abogado. Pero bueno, claro, son criterios. porque, digamos, ¿cuál es el argumento de los que dicen que el patrocinio único sería válido? Porque dice, finalmente, las partes son mayores, capaces y acuerdan, si acuerdan. Perfecto, pero estamos llegando al final. Yo para acordar tiene que haber un consentimiento informado. Por lo tanto, yo tengo que tener el derecho a asesorarme acerca de cuáles son mis derechos. Y sobre esa base yo puedo acordar o no. Entonces, la pregunta es, si hay un solo abogado, normalmente ese abogado es el que lo trajo o conocido de uno de los cónyuges. La pregunta Claro. sería si ese abogado en el sistema, más allá de su ética, garantiza en ese procedimiento que al otro le informe acerca de sus derechos. Porque obviamente puede firmar, pero desconociendo sus derechos. Y eso es lo más importante, no que me firme.
o no que me acuerde, es el final, digo, bienvenido sea, si hay, pero sobre un consentimiento informado. Y ahí es donde Claro, sí, sí, totalmente. parece que hay un sesgo en donde no garantizo al menos. No, por supuesto, por supuesto. A manera de ejemplo, para ver cómo que se admite, o sea, el patrocinio único, más allá de lo que podamos reflexionar, pero hacen hincapié en esta cuestión. Este es, pero bueno, hay que ver, ¿no? Este es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Sala 2 de Lomas de Zamora, en un divorcio por presentación conjunta, en donde se admitió el patrocinio único. Lo que se dijo en este fallo de la Cámara, dice que antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya existían dos posturas doctrinarias diferenciadas sobre el tema traído a decisión. Por un lado, dice, se encontraban aquellos que entendían que el patrocinio letrado individual era el mejor medio para la adecuada protección de los derechos de cada esposo, mientras autores como Mizrahi discrepaban con tales acertos por entender que la actividad profesional de asesoramiento, que no pocas veces brinda un abogado a los esposos que de mutuo y común acuerdo acuden a él cuando deciden divorciarse, constituye una muy valorable labor y a veces un elemento determinante para que no se agudicen los conflictos y desemboquen finalmente en un penoso juicio contradictorio. Es decir, traen a colación estas dos posturas que ya venían estando. Y la Cámara lo que dice, compartimos por ello la tesitura que sostiene que en aquellos procesos de divorcio en los cuales no se advierten conflictos entre los peticionantes, esto que mencionabas, Néstor, ni se observan posibles perjuicios a los intereses de alguno de los integrantes del grupo familiar, no se justificaría en principio la existencia de un patrocinio letrado individual. Bueno, Además, cita un perdón, precedente anterior. bien. Sí. Con ese fundamento yo le respondo. Ellos dicen, sí, como se utiliza muchas veces este Sí. fundamento de la Cámara. Del expediente no se observan intereses No se contrapuestos. observa. Del expediente. Del Claro. expediente. Entonces, el marido es el que puso el abogado. Yo soy el abogado y Ajá. entonces vamos a presentación conjunta. Yo me junto con ellos, le digo, bueno, nos vamos a divorciar, ¿qué tienen bien? Muy bien. Como la mujer puede pedir compensación económica, dadas las circunstancias de hecho que ella me cuenta, yo no le informo o no le digo nada, y en el convenio regulador le pongo las partes renuncian a todos los derechos que pueda haber en cuanto a los efectos del divorcio, incluso sin poner la palabra convenio regulador. Ella firma, ni se enteró. Y en realidad no hay conflicto, porque ellos Claro. presentan el acuerdo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que no está informada acerca de sus derechos. Me parece la clave de esto. O sea, la trastienda de esto es lo fundamental, porque el derecho o la petición está ejercido sobre una información. Yo cuando voy al abogado, ¿cuántas veces un cliente desconoce su derecho y el abogado le informa, le dice, sí, doctor, vamos a hacer juicio o vamos a peticionar? O sea, él desconocía. Sin embargo, se informó y ejerció el derecho. Ahora, para ejercer el derecho, vos tenés que estar informado acerca de tu derecho. Y ahí es donde me parece que fracasa ese razonamiento. Es un buen razonamiento en abstracto, porque claro, no hay problema, y sí, no hay problema, pero ¿cómo llegó a esto? Ahí es donde yo creo que, o pongo el acento en ese sentido. Pero bueno, como decís, eso es un tema que la jurisprudencia en un sector mayoritario admite el patrocinio único. Sí, 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 sí. Sí, aparte, como decís, bueno, sí, no se palpa porque se presentó el acuerdo, pero bueno, por eso decía yo, como profesional uno lo tiene que evaluar, ¿no? O Claro, lo puede, por lo o menos. a ver si se entiende. Esto que hablábamos de la separación de hechos. Ujú. Ellos se separaron, de hecho, hace 4 años. Van a regularizar la situación. Y entonces, hace 4 años se separaron. La mujer compró al año 2 de la separación un departamento. ¿No es cierto?
si yo acredito esa separación de hecho, no entra en la masa común. Por esto es la retroactividad que hablábamos en el momento de la separación de hecho. La pregunta es, yo, si soy abogado del marido, le voy a indicar y decir que vamos a poner la fecha de la separación de hecho. Porque ahí convierto un bien que no era susceptible de ser partido a la masa común. O sea, hay un montón de... estoy hablando de régimen de bien y compensación económica, de dos aspectos fundamentales en lo patrimonial, donde ahí a mí no me garantiza que el que firmó, porque aparte no tiene por qué saber la gente. No, claro, por supuesto. Entonces, lógico. Para eso se recurre a la asistencia letrada. Claro, me dice mi abogado que hay que firmar y firma. Y sí. Es parte de nuestro trabajo, ¿no? Después una cuestión, pero los menciono de manera resumida, total el material lo van a tener, yo lo voy a compartir con graduados para que ustedes lo puedan descargar. Solamente lo menciono y pasamos a algunas preguntas que alguna igual las fuimos respondiendo a medida que hablábamos. El tema de los honorarios, porque acá también hay otro conflicto que muchas veces nosotros presentamos una propuesta con todos los efectos y nos regulan el mínimo o un poquito más del mínimo que está establecido para el divorcio. Hablando en provincia de Buenos Aires en este caso, que después lo van a poder leer tranquilos. En este caso, lo que dijo la Cámara de Azul, que si bien no estamos ante un supuesto de acumulación de acciones, es decir, no correspondía fijar un monto por el divorcio, un monto por los alimentos, un monto por el cuidado, un monto como si, o sea, remitiéndonos a la ley de honorarios que dice cómo tienen que regularse los honorarios de los alimentos, los cuidados, porque en realidad es una propuesta con los diferentes efectos, pero que sí corresponde, dice la Cámara, regular sobre las diferentes cuestiones, reduciéndolas, en este caso las reduce a un 60% de lo que establece la ley de honorarios. Entonces se reguló el honorario por el divorcio y por las otras cuestiones reducidas por el hecho de ser un convenio. Pero en muchos casos se regula directamente un monto, el monto de honorarios del divorcio y a veces un poquito más del mínimo, pero no demasiado más. Más allá de la parte sí de bienes. Cuando hay bienes sí, pero yo hablo cuando hay alimentos, cuando hay arreglos sobre el cuidado. O sea, la realidad es que trabajamos un montón de cuestiones en el proceso de divorcio. Ahí en esta temática es muy interesante, sobre todo en el foro de familia y la práctica justamente, en razón que sería interesante tratar en una oportunidad, vamos a tratar los honorarios en este sentido de los convenios, porque ahí en esto que vos decís, esto de la reducción que es automática, hay una desvalorización del trabajo extrajudicial del abogado. Claro. Que es contrario a lo que se postula. Porque lo que se postula es que el abogado de familia debe tratar de resolver el problema y de llevar pacíficamente a la... Bueno, a lo mejor el abogado hizo todo un trabajo previo para llegar al acuerdo, porque no es que el acuerdo un día se sentaron 2 minutos y dice, bueno, esto se firmó. Si hubo acuerdo sobre un montón de cuestiones, hay un trabajo previo. Y la jurisprudencia, en lugar de sobrevaluar eso, porque además está cumpliendo su función y no está trayendo el proceso, ¿qué es lo que dice? Lo cual es una ironía. Dice, no, yo no le regulo los 100 pesos porque es mucho, porque como acordaron, dice, le voy a regular 40. Entonces, provoca que el abogado de familia, contrariamente a lo que se busca, a lo que se desea, busque el litigio. Porque entonces, cuanto más acuerdo lleva, menos regulación de honorario hay. Es un despropósito. Claro, también desalienta. Claro, exactamente. Entonces, debiera ser al revés. Pero bueno, es un tema interesante porque la jurisprudencia tiende a esto de que parece que un abogado que presentó, ni hablar si es de patrocinio único, un convenio regulador está todo y dice,
¿cuánto le vamos a regular a este? Que es demasiado fácil este trámite. Sí, pero ¿y todo lo que hubo hasta acá? Entonces, como que se traduce el trabajo en que hizo un convenio de 3 hojas, 4 hojas o 5 hojas. Y las partes firmaron. Y no es así. En general, un convenio hay toda una situación previa de ponerse de acuerdo con esto, con lo otro. Bueno, ese trabajo parece ser que en los convenios no existe, digamos. Sí, mientras voy viendo las preguntas, que alguna veo que las fuimos conversando, Juana Moreno tenía levantada la mano, no sé si se la pueden habilitar. Sí, ahí le damos la palabra a Juana. Lo que sí les pido, por favor, que seamos rápidos con las Sí. preguntas, porque a las 17 arranca otra actividad y tengo que arrancarla desde esta compu, así que Sí, Juana, sí. la palabra. Ya podés activar el micrófono. Bueno, si no, pasamos con María José. María José, si te habilitas el micrófono directamente. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí. Mi pregunta era, por un tema que quedó ahí en el medio cuando estábamos hablando, una vez que se lo notifica a la otra parte, cuando hay un divorcio que no es de común acuerdo, y nunca se... ¿Qué pasa con el acuerdo que presentamos nosotros? ¿Qué dice la jurisprudencia? No, algunos en esa discusión, algunos entienden que para ese proceso esa propuesta quedaría sin efecto. Y otros, como decíamos en los casos jurisprudenciales, dice, es como, se toma como válido y se aprueba también con la propuesta. Esa es la discusión y el problema en la jurisprudencia. Perfecto. Más o menos había entendido que no había, o sea, un criterio unificado. Exactamente, respecto de sí. Pero, por ejemplo, yo tengo en este momento un caso de que nunca se presentó la otra parte. Entonces, me gustaría que me acepten mi propuesta, que para colmo es de un solo bien. Por eso, ahí está en juego todo un criterio de valoración subjetivo, que no hay una respuesta unívoca que podemos dar. Ahí va a depender del juzgado en cada caso. ¿Me puede decir algún fallo que pueda yo citar para este caso en particular, donde no se presentó la otra parte? Lo que pasa es que ahí estás en la minoritaria actualmente. Sí. Porque la mayoría están mandando... sobre todo los que salen publicados, te dicen que no tiene efecto el convenio, la propuesta. Claro, o sea... Porque no hay una defensa de la otra parte. En realidad, yo creo que es correcto en el sentido de que ahí lo único que tiene que dictar es el divorcio. Porque yo no puedo entrar a hablar de los efectos si la otra parte no está. No. A ver. Pero bueno, ese es otro problema que el sistema genera, que no tiene respuesta, digamos, desde el punto de vista legal. Igual no dejaría de plantearlo. Claro. Pensando, ¿no? Claro, sí, es que la idea era plantear esto, porque en realidad la otra parte no se presenta por un desinterés, ¿no? Porque, sí, lógico. No, por eso, sí. Bueno, que acá viene otro problema del acceso a la justicia. Una persona le notifican el divorcio, va al abogado, ¿no es cierto? Miren el sistema cómo es. Entonces a mí me notificaron del divorcio, tengo que hacer una propuesta. Entonces yo me voy al abogado y le digo, bueno, sí, hay que contestar la demanda y hacer otra propuesta. Y me dice, no, doctor, ¿cuánto sale esto? Tanto. No, yo no tengo plata. Entonces no hago nada. Muchos quedan así en el camino de notificado para no pagar, porque como le dice el abogado, el divorcio va a salir sí o sí. Bueno, este es el caso que usted, justamente mi caso, es como usted lo está planteando. Es desconocer esa realidad sociológica de que el acceso a la justicia y los costos tiene una realidad que está invisibilizada. Entonces uno dice, no, el que no contestó es porque no quiere. Como el abogado le dice lo que corresponde, dice, el divorcio sale. Bueno, si sale el divorcio, que es lo que queríamos, no contesto y no me presento. Listo, ya está. Pero después queda el hilo de todo esto que decimos de los problemas en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Juana.
Bueno, gracias. Le La damos la palabra a Juana y Sí, la última, consulta. Pasa que Juana, no sé, ¿no? estoy intentando María, el audio y no. Yo al María menos fui José. respondiendo ahí en el chat. Bueno, le damos la palabra a María y yo sería la última pregunta. María y ella van a activar el micrófono. Hola, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me buenas escuchan? sí, La consulta, Sí, yo soy sí. la que se decía con la homologación porque tengo un caso que si se los cuento es tremendo. sí. Es una jurisdicción de provincia de Buenos Aires y el problema que tengo es que la clienta firma bajo presión porque el marido le dijo que si ella no firmaba esa división de eso. bienes en la que él se queda con todo, él iba a estar ella iba a estar litigando sin tener un peso porque él estaba en posesión de las cuentas y todo. Entonces ella recibe una suma que él le da que le alcanza para comprarse una casa en otra ciudad y él se queda con 2 propiedades de mucho valor y todas cuentas en el extranjero. Claro. El tipo denuncia eso en la demanda de divorcio, obvio los abogados los pone él, y después el convenio queda sin homologar. ¿Por qué? Porque insistían en pedir la homologación y la juez en 2017 dijo, bueno, listo, se convoca la audiencia al 438. Como nadie se presentó y la mujer estaba como bastante atemorizada, pasaron varios años sin que nadie volviese a insistir con la homologación. Entonces no tenemos división de bienes. Cuando viene al estudio, yo le dije, bueno, pasó bastante tiempo. Cuando advierto que no estaba homologado el convenio, le dije, bueno, habría que ver si camina una acción de lesión y además pedir que esto no se homologue, porque además yo entiendo que según el 430... Digamos, Sí, esa temática tiene que ver también con una casuística importante que las partes en el momento del convenio regulador y de hacer la propuesta, lo que se demuestra muchas veces cuando se pide la revisión del convenio es que al momento de firmar uno está presionado. Esa realidad sociológica es muy común porque están en desigualdad. O el marido le dice, si no firmas esto, no te sigo pasando los alimentos. Y como esa exacto. persona necesita todos los meses alimentos, dice, bueno, ¿a dónde tengo que firmar? Cuando más o menos se acomoda y quiere revisar o plantea la revisión, le dice, no, usted en ejercicio de la autonomía, la voluntad. Ahí, por ejemplo, no hay fallos con perspectiva de género que debiera haber, porque en muchas circunstancias, cuando la persona firma, sí, es mayor, es capaz, etc. Sí. Pero ¿qué pasa? Demuestra objetivamente que al momento de la separación, si no firmaba eso, perdía otras cosas. Y eso se demuestra muchas veces, pero todavía la jurisprudencia pone mucho el acento en el hecho de que, bueno, si lo firmó es porque estuvo de acuerdo. Y es una problemática bastante común o habitual, digamos, no es algo extraordinario o excepcional. Y ahí es Pero como lo que que, la jurisprudencia no entró a analizar esas circunstancias. Ok, bueno, tal vez esta sea la primera si llego a esa instancia, pero la pregunta es, pues yo tuve una entrevista con la juez y la verdad que me quedé muy desconforme con todas las cosas que ella me dijo, porque además cambió de criterio repentinamente. Entonces la pregunta es, ella me decía que ella, si le presentan lo que le presentan, ella homologa. Y yo lo que le decía era, no, vos tenés el deber de ver que esto sea Claro. más o aunque sea mínimamente equitativo, con algo tan palmario como lo que yo tengo en mis manos, vos no podés homologar. ¿Eso es así? Es como ella dice. En general, por eso digo, se pone el acento sobre el tema de son mayores capaces y chao, firmaron, ya está, para sacarse. Pero ahí hay todo un problema que amerita todo un tratamiento que me parece que es una realidad que todavía judicialmente no se ha entrado a incursionar, porque hay elementos objetivos que demuestran que en ese momento que firmó estaba en circunstancia, entre comillas, obligada. Pero es como que Yo los requisitos del vicio de lesión los puedo demostrar a todos. De hecho, la tengo planteada. Y ella no la quiso tratar. Y en un momento me dijo que no era competente. Le digo, esto no es de la justicia civil y comercial. Si surge de algo de los efectos del divorcio, además el propio código te lo está diciendo. Vos tenés la obligación de tratarlo. ¿Estoy equivocada? Yo les pregunto, perdón, con mucha vehemencia, porque yo me dedico a otra rama. No estoy especializada en familia. No, es que sí, es lógico lo que planteas. Ok. Bueno, vengo bien. La Cámara de Lomas de Zamora, ¿ustedes tienen idea si tiene alguna jurisprudencia con respecto a esto? No recuerdo así como criterio. Que yo recuerde, no, pero
No. Porque lo que me está pasando en este Pero vos que juzgado es un recuerdes. desastre. O sea, me hicieron recorrer un camino desde hace 3 años para plantear una división de bienes aparte, porque en su momento nos habían dicho en el juzgado que para ellos, como nunca nadie pidió la homologación nunca más, Por eso. Sí, para sí. ellos el convenio ya no existía y había que directamente hacer la acción de partición. Lo hice, le notifico la demanda al tipo, todo, qué sé yo, y ahora me dicen, ay no, venimos a advertir que hay un convenio sin homologar. Y me abren la puerta así y me dejan Claro. completamente Sí, más, sí, sí. adelantando un criterio como diciendo, me vienen a pedir la homologación y yo se la voy a dar. Yo no le voy a pedir la Sí. homologación de un convenio que para mí es completamente abusivo. Claro. Claro, es que sí, ahí sí, tenés sí. que. Sí, sí, sí. Bueno, Última pregunta y no lo Bueno, le molesto. tenemos tenemos que dejar porque ¿Prescribe empieza un taller la- ahora a las la 5 y... homologación? ¿Tiene prescripción? Porque no lo encontré Está en bien. ningún lugar. No, No, hay la un plazo. homologación no. No prescribe. No. Bueno, perfecto. Bueno, Bueno, dejamos porque muchísimas tenemos que empezar un seguiremos taller ahora. conversando en algún otro curso, Así es, seguro. seguramente en En otro. Dale.